A continuación voy a seguir con las cualidades del profesional. Habíamos estado hablando de lo que era la empatía, ahora vamos a seguir con otras cualidades. Por ejemplo, vamos a seguir con lo que es la calidez. ¿Qué es la calidez? Bueno, pues es una proximidad afectiva, o sea, una persona cálida es aquella persona que es próxima, que es capaz de ofrecer un clima cálido de colaboración, de un encuentro adecuado, ¿no? con el interlocutor, en este caso con el paciente y la familia que tiene delante. Para proporcionar calidez es muy importante tener en cuenta esa comunicación no verbal que siempre hemos comentado. La mirada, una mirada atenta, una mirada en la que estás mirando a los ojos al interlocutor, una sonrisa adecuada procedente con la comunicación verbal que en ese momento, es decir, que estamos intercambiando, de tal forma que no voy a mantener una sonrisa si el contenido verbal de lo que nos está contando nuestro paciente pues no es agradable, sino que es triste, nos está contando algo que a él le preocupa, que le genera ansiedad. Lógicamente ahí yo tendré que evitar esa sonrisa. La proximidad, la distancia, el acercamiento, la posición, tiene que ser una posición relajada, una expresión facial también relajada. El control del habla, no debemos ir demasiado rápido, sino que tenemos que ir más pausados, en este sentido, con diría yo, una sincronía a la hora de hablar y ni excesivamente lento, pero tampoco excesivamente rápido. Jugar con el tono de voz. También personalizar. Jugar con el tono de voz significa que voy a hacer subidas y bajadas. Cuando le tengo que contar algo importante a mi paciente, voy a ir igual con un tono de voz más bajo, quizá, en vez de más alto, más bajo y más lento. Eso es importante. También identificar las interferencias de tipo emocional. Cuando hablamos de calidez significa generar un clima en la que el paciente se sienta cómodo, pero yo también tengo que estar cómodo. Y en ese encuentro de colaboración mutua, importantísimo ofrecer calidez a través de nuestro tono, de nuestra mirada, de nuestra postura, pero también tener en cuenta que el paciente tiene que sentirse seguro, tiene que sentirse escuchado. Para ello es muy importante esa proximidad, pero también una proximidad a nivel emocional. Las interferencias de tipo emocional, tanto en las mías, mis propias emociones, si son negativas, pueden interferir en las propias emociones del paciente. Calidez supone también empatía. Por otro lado, vamos a hablar de otra cualidad y es concreción. Ser concreto es la capacidad para delimitar un mensaje y también tener un mensaje con un lenguaje claro, conciso, comprensible, concreto. Otra de las cualidades del profesional sería el respeto, pero no es es una cualidad, sino que también es un valor, es una creencia. Cuando hablamos de el respeto es preocuparnos por el otro. El problema del otro nos incumbe, nos preocupa, es un valor fundamental para los profesionales de la salud que gobierna y dirige nuestra práctica asistencial. Asertividad, otra cualidad. La conducta asertiva es la capacidad de expresar emociones, de expresar una opinión, de defender un derecho, de expresar emociones tanto positivas como negativas, respetando siempre, en todo momento, al otro y a los otros. Para ello es fundamental escoger el lugar, el momento, para poder ser asertivo. Acordaros que la conducta asertiva es la conducta estrella de las habilidades sociales. Cuando hablamos de entrenamiento en habilidades sociales, la conducta asertiva es la conducta estrella. Ser asertivo significa huir de lo no asertivo y también huir de la agresividad. A veces el paso entre la asertividad y la agresividad es muy cercano. Vámonos a lo que es aceptación incondicional. Aceptación incondicional es no emitir juicios de valor del otro y aceptar el estilo de vida, aunque ese estilo de vida no coincida con el nuestro. Vámonos a pericia. ¿Qué es tener pericia? Tener pericia es ser empático a la vez de unirlo a ser competente profesionalmente.
Cuando decimos que una persona tiene pericia, es aquella persona que tiene buena fama, que es un buen profesional. ¿Cómo lo ha adquirido? Bueno, pues probablemente con cualidades de tipo humano, de tipo profundo, cualidades profundas que dice Borrell y Carrió, sean cualidades humanas que le hacen ser un profesional que, además de ser competente profesionalmente, con conocimientos actualizados, con destrezas motoras que hacen que su práctica sea fiable y sea útil, además es empático. Por lo tanto, pericia es empatía más competencia profesional. Otro de los elementos o de las cualidades a tener en cuenta es la persuasión, la comunicación persuasiva. ¿Qué significa comunicación persuasiva? Comunicación persuasiva significa ser capaz de tener una capacidad para emitir un mensaje verbal relevante que anime al cambio de una actitud y al cambio de una conducta. Vámonos a otra de las cualidades del profesional de la salud, el liderazgo, esa capacidad de influir, de dirigir la relación terapéutica. En este caso, el profesional de la salud puede también convertirse en ese líder hacia el paciente y poder dirigir esa relación terapéutica. Equilibrio de papeles. Vámonos al equilibrio de papeles. Cuando hablamos de equilibrio de papeles es la simetría que debe haber en la relación, con una participación equitativa, equilibrada. Yo no puedo tener un rol de experto y estar encima de mi paciente que tiene un rol mucho más pequeñín, sino que vamos a intentar que haya una simetría en esa relación, un tú a tú. Pero no olvidemos otra cosa importante, el manejo de la distancia terapéutica. No en cuanto a distancia física, sino determinar, cuando hablamos de esa distancia terapéutica, determinar cuál es mi rol. Yo no voy a ser colega ni amigo de mi paciente, sino que voy a ser una persona que le va a ofrecer un rol de ayuda. Por lo tanto, voy a ser guía y consejero, pero no amigo de mi paciente. Y cuidar la distancia y el manejo de la distancia terapéutica es intentar, por ejemplo, ir con cuidado con la técnica de autorrevelaciones, es decir, no hacer autorrevelaciones en exceso, hablar de nosotros mismos en exceso. La distancia terapéutica es aquello que también nos permite ser objetivo dentro de esa subjetividad. Vamos a comentar dos elementos que proceden de la psicodinámica, de la corriente de la psicodinámica, que es la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué entendemos por contratransferencia? Sería una reacción que proviene del profesional de la salud, donde este profesional de la salud considera al paciente como de una manera especial. ¿Por qué lo considera de una manera especial? Porque este paciente igual le recuerda a alguien querido, a un familiar, a un amigo, de su entorno personal, de su entorno íntimo, de tal forma que le va a generar unas emociones y unas actitudes y unas acciones de cercanía o de rechazo hacia esta persona. Tenemos que identificar este fenómeno porque nos puede bloquear nuestra conducta o hacer conductas incluso excesivas en una relación que ya deja de ser una relación profesional. Es ese fenómeno que se llama contratransferencia. Por otro lado, podemos tener la transferencia. La transferencia sería al revés. El paciente nos ve a nosotros o tiene una reacción hacia nosotros como si nosotros perteneciéramos de manera especial a su entorno personal íntimo. Es decir, le estamos recordando a un ser querido, a un amigo, a un familiar, y están generando en él unas emociones y unas acciones y unas conductas que también le pueden ser contraproducentes para esa terapia.